le continuamos con, bueno, gracias a Julio también le continuamos con el esófago, ¿no? Espero que hayan puesto atención y que sí recuerden por lo menos qué pasa por el espacio maxilofaríngeo. No sé si ya se ve. Ok, muchas gracias. Y bueno, empezaremos con el tema del esófago. Para empezar, el esófago es un conducto músculo-membranoso, el cual es continuación de la faringe y que termina en el estómago. Este va a tener una extensión que va desde, bueno, a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, también a nivel del borde inferior de la sexta vértebra cervical, hasta la cara izquierda de la decimoprimera vértebra dorsal. El esófago lo vamos a encontrar en tres porciones, por así mantenerlo. La primera, respecto a su dirección vertical, la encontraremos que recorre la parte inferior del cuello. La segunda, la porción torácica, abarca desde el tórax hasta el diafragma. Y la última, la porción abdominal, va a abarcar desde el punto donde el esófago atraviesa el diafragma por la porción superior de la cavidad abdominal. Bueno, se extiende desde la parte superior de la cavidad abdominal hasta su desembocadura en el estómago, o su continuación en el estómago, mejor dicho. La fijación del esófago se va a dar mediante la continuación que tiene con la faringe y con el estómago. También se va a dar a merced de tejido conjuntivo, el cual va a unir al esófago con la tráquea, los bronquios y el diafragma. La dirección del esófago va a ser prácticamente vertical, siguiendo casi paralela a la columna vertebral, de la cual se va a separar a partir de la cuarta o quinta vértebra dorsal. El esófago va a presentar ligeras curvaturas en un sentido anteroposterior, las cuales son tan poco pronunciadas que, según Quirós, muchos de los autores que lo describen lo consideran como recto. Sin embargo, el esófago va a presentar dos curvaturas en un sentido transversal, una vuelta hacia la izquierda y una vuelta hacia la derecha, que, bueno, la que está vuelta hacia la derecha, de concavidad vuelta hacia la derecha, se encuentra en la parte superior, que sería esta, que se logra ver bastante bien, y la que está en la parte inferior del esófago es una concavidad vuelta hacia la izquierda, que sería esta. Continuando, con respecto al diámetro y la forma del esófago, encontraremos que no va a tener un calibre uniforme en esta distensión, puesto que va a presentar ligeros, bueno, estrechamientos, los cuales se nombrarán respecto a los elementos anatómicos con los que se encuentran en relación. Primero tendríamos al estrechamiento cricoides, el cual se encuentra por debajo del cricoides y mide de 12 a 15 milímetros de diámetro. Este va a ser el más corto o el más pequeño de estos estrechamientos y va a ser constante. El siguiente es el estrechamiento aórtico, el cual se encuentra en el punto donde la aorta y la tráquea se relacionan con el esófago y medirá de 15 a 17 milímetros de diámetro. Finalmente, tendremos el estrechamiento diafragmático, el cual se halla en la parte donde el esófago pasa por el diafragma y medirá de unos 15 a 20 milímetros de diámetro. Entre estos estrechamientos encontraremos intervalos, los cuales tienen un segmento dilatado o una porción dilatada. Estos segmentos, de arriba hacia abajo, se nombrarán como segmento cricoaórtico, el segmento broncodiafragmático y el segmento subdiafragmático. Estos elementos, siendo el segundo el de mayor amplitud, o el que tiene mayor amplitud de los tres, el segmento broncodiafragmático. También es importante aclarar que el esófago, cuando se encuentra vacío, va a tener en contacto a la cara anterior y la cara posterior, presentando forma de elipse que en un corte transversal, o si hiciéramos un corte transversal en el esófago, veríamos esta forma elíptica con su eje mayor dirigido transversalmente. De hecho, se puede ver en siguientes imágenes. Y bueno, respecto a las relaciones del esófago, vamos a encontrar que este se va a hallar envuelto por una capa celulosa, la cual es continuación de la capa perifaringia. Mediante esta capa celulosa es que el esófago va a relacionarse con los órganos vecinos. Bueno, la porción cervical del esófago va a relacionarse por delante con la tráquea, la cual, como ya vimos, va a desbordar hacia la izquierda y, bueno, se va a hallar cubierto por delante por el cuerpo tiroideo, la arteria tiroidea inferior y el músculo esternotiroideo. Por detrás vamos a encontrar una relación con la aponeuritis prevertebral, los músculos prevertebrales y la cara anterior de los cuerpos vertebrales. A los lados encontraremos una relación con el cuerpo tiroides, la arteria tiroidea inferior y con ambos recurrentes, el recurrente izquierdo y el derecho,
los cuales van a tener una relación distinta en el esófago para cada uno, siendo el del izquierdo relacionándose con la cara anterior del esófago y el recurrente derecho relacionado directamente con la cara lateral del esófago mediante pues, ramificaciones en sentido horizontal. Que de hecho son estas que están viendo acá. Esta es la de la derecha, relacionándose a la cara lateral del esófago, y las de la izquierda, relacionándose más o menos por la cara anterior. Así es como lo definía Quirós. Más afuera, respecto al esófago, vamos a encontrar relaciones con la carótida primitiva, con la yugular interna y con el lomo gástrico. Y finalmente, más hacia atrás y hacia afuera, vamos a encontrar una relación con el transimpático. Vea toda la porción de aquí, incluyendo ganglios del simpático torácico y de la cervical. Bueno, pasamos a la porción torácica, donde se va a relacionar por delante con la tráquea y con el origen del bronquio izquierdo, los cuales van a estar unidos al esófago mediante tractos conjuntivoelásticos que van a condensarse en la parte inferior de la tráquea. Estos van a componer lo que conocemos como músculo broncoesofágico. Y bueno, de ese no pude encontrar imagen, realmente todo lo que me venía son imágenes que veremos también más adelante, donde se veían nada más las fibras longitudinales del esófago y las lisas, pero eso los veremos un poquito más adelante. Del músculo broncoesofágico no logré encontrar imágenes. Bueno, por debajo, bueno, por abajo, en la porción torácica, vamos a encontrar relaciones con los ganglios linfáticos intertraqueobronquiales. Y más por debajo encontraremos su relación con el fondo de saco de Haller, que correspondería a las relaciones que tiene con el pericardio, que bueno, conocemos que lo separa de la cara posterior de la aurícula izquierda, el pericardio del esófago. Y bueno, las relaciones por atrás del esófago va a ser con la columna vertebral, con el canal torácico, con las venas ácigos y con las arterias intercostales derechas. Siguiendo este mismo hilo, poco más en la parte inferior, vamos a encontrar su relación con la aorta descendente, la cual se va a interponer entre el esófago y la columna vertebral, separando estos dos elementos. Esta es una vista posterior del esófago y sus relaciones. Aquí tenemos la parte de la aorta descendente que lo va a separar de la columna vertebral. A los lados, el esófago va a relacionarse, va a tener relaciones diferenciadas del lado derecho y del lado izquierdo. Por el lado derecho vamos a tener una relación con la pleura mediastina, la cual va a ser separada del esófago por el callado de ácidos. Y en la cara izquierda también encontraremos una relación con la pleura mediastina, pero directa en la parte de arriba, y luego se encontrará separada más en la parte, descendiendo, encontraremos que se encuentra separada por el callado aórtico y la aorta descendente. Ahora, las relaciones de los neumogástricos con el esófago van a ser también distintos para cada uno, como se encontró con su rama recurrente. Bueno, el derecho, o el neumogástrico derecho, se va a relacionar por la cara posterior del esófago, pasando por atrás, obviamente. Y el izquierdo se va a encontrar relacionado con la cara anterior del esófago. A este nivel se compondrá lo que conocemos como plexo periesofágico. Esta relación la vemos también bastante marcada, siendo este el neumogástrico pasando por su cara anterior y el neumogástrico derecho pasando por la cara posterior cubierto por el esófago. En la parte más inferior del tórax encontraremos una relación con la pleura parietal, la cual al reflejarse para volverse pleura mediastina va a relacionarse por el lado izquierdo, introduciéndose entre el espacio que queda del esófago y la aorta, componiendo lo que conocemos como fondo de saco aórtico esofágico. Esta formación va a ser algo profunda y de hecho ya la observamos en clases anteriores, en la clase de pleura. No sé si llegan a recordarlo. Por el lado derecho hará lo propio con la vena cigos mayor y también el esófago, introduciéndose en este espacio y componiendo lo que conocemos como fondo de saco esofágico. Entre ambas estructuras o entre ambas bolsas pleurales vamos a encontrar un ligamento que se llama ligamento interplear de Morozov. No sé si está bien dicho Morozov. No sé si se diga de otra manera. ¿Quieres? No. Perdón, doctor. ¿Sí es Morozov? Está bien. Okay. El ligamento interplear de Morozov. Y bueno, el cual va a estar comprendido, el cual se va a interponer entre la aorta y el esófago, separando esas dos estructuras y también en las bolsas pleurales. Ahora, continuando, en su porción diafragmática, el esófago va a introducirse en el anillo correspondiente junto a los neumogástricos. Este va a unirse a cada uno de los pilares del diafragma mediante fibras más pálidas que desde el diafragma y
las cuales en su conjunto van a componer al músculo frenoesofágico. Este músculo frenoesofágico va a funcionar a manera de esfínter e impedirá el reflujo de los alimentos introducidos al estómago hacia el esófago. Ahora, en su porción abdominal, este va a relacionarse por delante con el lomo gástrico izquierdo, como lo vimos anteriormente, y con el borde posterior del lóbulo izquierdo del hígado. Por detrás va a relacionarse, como lo vimos, con el lomo gástrico derecho, la aorta y los pilares del diafragma. A los lados, en la porción abdominal, el esófago va a relacionarse a la derecha con el lóbulo de espejiel y a la izquierda con la tuberosidad mayor del estómago. En la porción abdominal, el esófago también va a guardar relaciones con el peritoneo. Bueno, por la cara anterior, este va a relacionarse con una hoja que va a cubrir la cara anterior del estómago y va a continuarse por la cara anterior del esófago. Este va a seguir hasta el diafragma, donde se va a reflejar también para cubrir al diafragma. Por la cara posterior, en contraparte, va a ser libre de peritoneo, puesto que la hoja peritoneal que cubre la cara posterior del estómago no, bueno, va a alcanzar al cardias y, bueno, va a reflejarse sin haber cubierto ninguna parte del esófago, cubriendo la demás porción de la cavidad abdominal. Sin embargo, estas dos hojas van a unirse y van a conformar por la derecha la extremidad superior del epiplón gastropático y a la izquierda va a conformar lo que conocemos como ligamento frenogástrico. Ahora, pasando a la constitución anatómica del esófago, este va a estar compuesto por tres capas. Una capa externa muscular, una capa media celular y una capa interna mucosa. La capa externa muscular va a estar compuesta de una capa externa de fibras longitudinales, las cuales van a desprenderse por medio de una lengüeta fibrocartilaginosa, que a manera de tendón va a insertarse en la cresta mediana del cartílago cricoides, entre las inserciones del cricoaritenoideo posterior. Así es como se forma lo que conocemos como músculo cricoesofágico, el cual tampoco pude encontrar porque, bueno, o a lo mejor está señalado aquí, pero no lo pude identificar, pero pues según yo estaba cubierto por los músculos de esta región. Y bueno, este músculo cricoesofágico, también llamado ligamento suspensor de Gillet, va a desprender fibras descendentes que no van a tardar en dividirse en dos tipos de bandas. Unas fibras medias, las cuales siguen un trayecto vertical, y unas fibras laterales, las cuales se dirigirán hacia atrás, bueno, hacia abajo y hacia atrás. Entre estas fibras vamos a encontrar un espacio triangular, el cual tiene la base superior, que va a carecer completamente de fibras longitudinales y cuyo fondo va a estar cubierto únicamente por fibras circulares del esófago. Ahora, las fibras longitudinales van a estar reforzadas por haces longitudinales bronquiales y diafragmáticos, los cuales al llegar al estómago van a perderse por la capa externa de este órgano. Las fibras circulares que mencionamos antes van a ser fibras que recubran a todo el esófago y que se van a encontrar por debajo de la capa externa de fibras longitudinales. Estas van a parecer continuarse por arriba y por atrás con las fibras del músculo constrictor inferior de la faringe y por delante van a insertarse en la lámina cricoidea. Por debajo, estas fibras van a continuarse con las fibras circulares que se presentan en el estómago. Ahora, tanto las fibras longitudinales como las fibras circulares van a estar compuestas por fibras musculares lisas. Ajá, músculos de fibra lisa, los cuales van a cubrir las 3/4 partes inferiores del esófago. Y me parece que consta de una capa externa. Pasamos a capa media celular. Esta capa media celular que se va a encontrar entre la capa muscular y la capa mucosa va a continuarse por arriba con la túnica fibrosa de la faringe o la capa fibrosa de la faringe, y por debajo se va a continuar con la capa media celular del estómago. Sí. Esta capa va a estar compuesta de tejido conjuntivo y de fibras elásticas. Finalmente, la capa mucosa o la capa interna mucosa va a ser una capa que es pálida en toda su extensión y va a estar conformada por epitelio pavimentoso estratificado, apoyado sobre una dermis de tejido conjuntivo que contiene tejido reticulado que es de origen linfoideo.
Sobre esta capa muscular vamos a encontrar glándulas acinosas, las cuales van a ubicarse, bueno, las cuales van a estar en la capa celular, justo por debajo de las escasas fibras lisas submucosas. El canal excretor de estas glándulas, primero ancho y después angosto, va a terminar en la mucosa con un calibre filiforme o en forma de hilo. Estas glándulas van a ser llamadas glándulas esofágicas. Aparte de estas, en el esófago vamos a encontrar glándulas que no invaden la capa celular, llamadas glándulas superficiales de Hewlett, que son glándulas tubulares y que son bastante parecidas a las que encontramos en la porción cardíaca del estómago. Pasando o respecto a los vasos del esófago, vamos a encontrar que el esófago va a recibir sangre arterial de las esofágicas superiores, de las esofágicas medias, de las aortas intercostales, de las esofágicas inferiores y de la coronaria estomáquica. Las esofágicas superiores siendo ramas de la tiroide inferior, las esofágicas medias de las bronquiales y las esofágicas inferiores de las diafragmáticas inferiores. Ahora, de la red capilar van a ser lo que conocemos como plexo submucoso, el cual va a desprender troncos de mayor calibre que van a formar lo que conocemos como plexo periesofágico. Este plexo periesofágico va a desprender los troncos que van a desembocar en las venas tiroidea inferior, en las ácigos y en la coronaria estomáquica. Respecto a los linfáticos del esófago, encontraremos que nacen en una red submucosa y en una red muscular. Los superiores van a desembocar en los ganglios del esternocleidomastoideo y los que acompañan a la cadena que acompaña a los recurrentes. Los medios van a desembocar en los ganglios gástricos, que pertenecen al grupo mediastínico posterior, y los inferiores o abdominales terminarán en los ganglios conocidos en los ganglios gástricos superiores. Perdón, los ganglios medios no van a desembocar en los que dije, sino que van a desembocar en los ganglios periesofágicos, los cuales corresponden al grupo mediastínico posterior. Y ya, los inferiores sí terminan en los gástricos superiores. Ahora, pasando a la inervación. La inervación por su parte cervical va a estar dada por ramos del recurrente, los cuales van a desprender ramos horizontales que no van a sobrepasar la línea media, formando a este nivel o a esta porción el plexo esofágico. Como ya lo habíamos visto antes, estas ramas se logran ver de los recurrentes para el esófago en las imágenes anteriores. En la porción torácica vamos a encontrar que también se encuentra inervado por ramos del neumogástrico. En esto se logra encontrar frecuentemente 2 o 3 ramos gruesos provenientes del neumogástrico derecho que al abordar la pared del esófago van a anastomosarse con el neumogástrico izquierdo. Todas estas fibras parasimpáticas van a ser constantes o de carácter constante, antepuesto o en contraparte lo que pasa con la inervación simpática, la cual es poco constante y a menudo suele encontrarse como un solo grueso filete o varios ramos delgados, los cuales van a desprenderse del ganglio estrellado y se anastomosarán con las ramas del neumogástrico, o con las ramas que dependen del neumogástrico, mejor dicho. Cuando solo se presenta un filete o un grueso ramo, este va a unirse al neumogástrico al nivel del nacimiento del recurrente. Y bueno, cuando son varios ramos delgados, estos van a unirse por debajo del nacimiento de este recurrente en el neumogástrico y pueden subir independientemente hasta la pared del esófago. Este hecho, el último que acabo de mencionar, suele ser más constante en el lado derecho y es poco constante en el izquierdo. Es un detalle que menciona Quirós. Ahora, el esófago también puede recibir fibras parasimpáticas, las cuales provienen de los nervios recurrentes y por intermedio también de los nervios cardíacos superiores, los cuales observan en anteriores clases. Respecto a la inervación simpática, el esófago va a recibir su inervación simpática por medio de las ramas del glosofaringeo y del neumogástrico, el cual va a contener fibras, simpáticas que provienen del ganglio cervical superior, el cual penetra por su ganglio plexiforme. Esto me costó bastante entenderlo, pero me parece, y según yo lo entendí,
es que el ganglio cervical superior, va a penetrar por este ganglio inferior del vago, el cual conocemos como ganglio plexiforme, y va a pasar o va a introducir ramas parasimpáticas, fibras parasimpáticas, las cuales van a recorrer al lomo gástrico y así dándole inervación simpática al esófago. Oye, Díganme, doctor. es que dijiste que el esófago recibe inervación simpática a través del glosofaríngeo y del neumogástrico. Ujú. Eso dijiste. A ver, Sí. a ver, repítenos otra vez la inervación del esófago, por favor. Desde la porción cervical. Completita. Sí, doctor. Bueno, la inervación del esófago por la porción cervical va a estar dada por el recurrente, los cuales van a descender ramos horizontales que no van a sobrepasar su línea media. A este nivel se comprenderá lo que conocemos como plexo esofágico. En la porción torácica, el esófago va a recibir ramos del lomo gástrico, de los cuales suelen ser observables comúnmente 2 o 3 ramos gruesos que por parte del lomo gástrico derecho, los cuales al abordar la parte posterior del esófago van a anastomosarse con el nervio neumogástrico izquierdo. Estas fibras parasimpáticas van a ser de carácter constante, a diferencia de lo que pasa con la inervación simpática, la cual es poco constante y a menudo suele darse por un grueso filete o por varios ramos delgados, los cuales van a provenir del ganglio estrellado y van a unirse a las ramas del neumogástrico. Ahora, en el caso de... ¿Cuál es el ganglio estrellado? Este es el ganglio inferior cervical. O Ajá, sea, el ganglio cervical inferior. claro. Ok. Bueno, cuando de este ganglio parte un solo grueso ramo o un ramo grueso, va a unirse al hemogástrico al nivel del origen del recurrente. Cuando van a ser varios ramos delgados, estos van a unirse por debajo del nacimiento del recurrente al neumogástrico y pueden subir independientemente o con un carácter independiente al neumogástrico hasta la pared del esófago. Este hecho, como había mencionado, suele ser más constante en el lado derecho y va a ser poco constante en el lado izquierdo. Y bueno, el esófago puede recibir fibras parasimpáticas, las cuales, fibras parasimpáticas del recurrente y también por intermedio de los nervios cardíacos superiores. Y bueno, pasando a la inervación simpática, Quirós menciona que el esófago va a recibir inervación simpática de las ramas del glosofaringio y del neumogástrico, siendo que el Espérame. neumogástrico... Sí, doctor. ¿Cómo va a recibir inervación simpática de las ramas del glosofaringio y del neumogástrico? Bueno, al menos del neumogástrico, por lo que entendí, es porque el ganglio cervical superior va a pasar fibras simpáticas al ganglio inferior del vago, el cual también es conocido como ganglio plexiforme, que es esta imagen. Yo también no entendía por qué comprendía así el texto, pero me parece que de este ganglio, que es el ganglio cervical superior, va a pasar fibras al ganglio plexiforme, las cuales van a recorrer por el neumogástrico, dando así una inervación simpática por medio del neumogástrico, el cual pues da propiamente la inervación parasimpática. No sé si estoy equivocado. Es cierto que los ganglios simpáticos, ¿verdad? Sobre todo el superior, van a dar ramas anastomóticos a otros nervios, a los faringes, neumogástricos, pero realmente no son más que cortos circuitos entre estos dos sistemas, pero que realmente no representan la inervación simpática del esófago. ¿Verdad? Hay plexos simpáticos y plexos parasimpáticos. Ahora, hay sitios donde se unen todas estas ramas simpáticas, parasimpáticas, somáticas, etcétera, que son los grandes centros nerviosos, como por ejemplo, pues el plexo solar, el plexo hipogástrico, ¿verdad? Ahí hay una mezcla y pero salen, van separadas, ¿no? Pero realmente que yo sí quisiera que no te quedara la idea de que a través de los ofaringes del neumogástrico va a recibir un órgano, en este caso el esófago, su inervación simpática. De acuerdo, doctor.
Bueno, entonces eliminando esta parte de esta inervación simpática proveniente del lomo gástrico, por esta razón que dije, bueno, eliminando esta parte, también la inervación simpática provendrá de los 4 o 5 ganglios superiores del simpático torácico. Bueno, sería Exacto. esta continuación de acá, los cuales van a extenderse hacia el esófago y se distribuirán directamente sobre sus paredes. Aunque también puede existir el caso de que constituyan un plexo al nivel de la aorta, el cual va a distribuir ramificaciones esofágicas, siendo esta más la propia inervación simpática, entonces me parece, ¿no, doctor? Así es, exactamente. Bueno, correcto. Ahora, pasando al tema de cómo funciona esta inervación, tanto las fibras simpáticas como las parasimpáticas no van Mira, a distribuirse. Sí, doctor. este, mira, tú sabes, o te acuerdas, cuál es el neurotransmisor de las fibras parasimpáticas, por ejemplo, del neurogástrico. ¿Cuál es el qué, perdón, doctor? El neurotransmisor en la sinapsis de los nervios parasimpáticos. El neurotransmisor. Una sustancia que permita la transmisión. Ah, no sé si se refiere a la mielina. No, doctor. La acetilcolina A la acetilcolina. para el parasimpático. Y para el simpático, Eh, no, doctor, no lo recuerdo. la noradrenalina. De hecho, uno dice, es el nervio parasimpático, ¿verdad? Como es el vago, libera acetilcolina en sus terminaciones, ¿verdad? Son colinérgicos. Y los del simpático son adrenérgicos. Pero fíjate qué curioso. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas de cara y cuello están inervadas por el simpático, ¿verdad? Y sin embargo, el neurotransmisor que tienen ahí, siendo de ramas simpáticas, es la acetilcolina. Entonces, sí hay una serie de mezcolanzas entre las fibras simpáticas y parasimpáticas y entre los neurotransmisores. Aunque cuando a ti te pregunten, el parasimpático, ¿cuál es un neurotransmisor? Tú dices acetilcolina y le pegaste a prácticamente todo. Cuando te digan cuál es el neurotransmisor, cuando te pregunten de las fibras simpáticas, tú dices la noradrenalina y estás perfectamente bien. Pero hay algunas cosas raras, ¿verdad? Que pues no tienen así una explicación, por lo menos yo no lo sé, muy lógica, de por qué una fibra simpática, ¿verdad? Va a usar como neurotransmisor a la acetilcolina, que es el neurotransmisor del parasimpático, ¿verdad? Entonces, lo que me acabas de decir, lo que voy a hacer es ponerme a revisar y a ver si encuentro eso que ahorita oí de ti, ¿verdad? Que reciben la inervación en parte simpática a través del glosofaringe y del neumogástrico. Pues puede ser, porque sí, el simpático, el ganglio cervical superior, es un ganglio muy importante, muy grande. De hecho, maneja el tono y el flujo de la circulación cerebral, ¿verdad? El ganglio simpático superior. Y entonces, pues, le da el flujo a todo el cerebro, ¿por qué no le va a dar fibras también de tipo simpático al neumogástrico y al glosofaringe? Ok, gracias, Julio. Bien. Sí, doctor. Bueno, las fibras simpáticas y las parasimpáticas no van a actuar directamente sobre, bueno, no se van a distribuir directamente sobre las fibras lisas del esófago, sino que actuarán por medio o a mediación de las neuronas incluidas en las paredes esofágicas. Estas neuronas van a ser de tipo multipolar y pueden encontrarse en agrupaciones ganglionares o bien se pueden encontrar aisladas unas de otras, que son en casos meramente exclusivos. Bueno, estas neuronas van a contener un cilindro eje. Este cilindro eje va a incorporarse a las fibras nerviosas que llegan hacia el esófago y bueno, van a poder ser de carácter fino o bastante gruesas, pero siempre van a estar bien diferenciadas. Ahora, estos van a poder constituir, perdón, plexos intermusculares.
en cuyas fibras vamos a encontrar neuronas que van a extenderse mediante fibras amielínicas. Estas fibras amielínicas van a distribuirse en todas direcciones y van a terminar a manera de corpúsculos que se distribuyen al nivel de la capa muscular de fibra lisa, o bien también se pueden distribuir por debajo del recubrimiento epitelial, de la mucosa, obviamente hablando de esófago. También vamos a encontrar fibras, perdón, sí, también vamos a encontrar fibras mielínicas, las cuales van a seguir un trayecto paralelo a las fibras lisas del esófago y que su ramificación va a componer lo que conocemos como varicosidades polimorfas, que vaya, son unas extensiones de varios ramos, las cuales no tienen una distribución o una forma clara o establecida, por eso polimorfas. Y bueno, ahí es donde termina mi exposición. Julio, las neuronas que se encuentran en las paredes que constituyen el esófago forman unos plexos que se extienden por pues, todo el esófago, principalmente la parte inferior, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon, ¿verdad? Y estos plexos intramurales, ¿verdad? Están dentro de las paredes del esófago aquí y del estómago, etcétera. ¿Te acuerdas cómo se llaman estos plexos? No sé si quiere que le conteste yo, doctor, Kevin, Jair o Julio. El que sea. Oiga, Bueno. es para que todo el mundo lo oiga. ¿Se refiere a los plexos intermusculares? Bueno, hay uno que es intramuscular, o muscular, entérico, y hay otro submucoso. Ok. A ver, Kevin, Sí, doctor. ¿cómo se llaman? Dijo que es un intermuscular y uno submucoso. A ver, el plexo submucoso se llama plexo submucoso de Auerbach. Perdón, doctor, ¿me repite el nombre? Auerbach. Y el mientérico es el de Meissner. El mientérico es prácticamente efector, es motor. Y el de Auerbach es sensitivo, ¿verdad? Pero se corren juntos y forman pues, plexos y ganglios intramurales dentro de las paredes del tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a seguir viendo a lo largo del estómago, duodeno, yeyuno, etcétera, ¿verdad? Y lo vas a seguir viendo en el resto de tu vida, porque la lesión de estos plexos produce unas enfermedades esofágicas, una falta de relajación, por ejemplo, que se llama acalasia, ¿verdad? Dentro de las patologías del esófago, que el doctor Martín les va a comentar después en especial, ¿verdad? Entonces, estos plexos pueden ser destruidos por una patología, por la enfermedad de Chagas, ¿verdad? La enfermedad de Chagas hace esto, y otras veces hay agenesia, ¿verdad? De estos plexos. Por ejemplo, hay una enfermedad en el cual faltan estos plexos en el colon, que se llama megacolon congénito, porque el colon no puede propulsar bien, agarra un tamaño enorme en los niños, ¿verdad? Niños muy pequeños, ¿verdad? De unos cuantos años, y entonces tienen un colon pero enormemente grande, ¿verdad? Y que es la enfermedad de Hirschsprung, H-I-R-S, Hirschsprung, ¿verdad? Que es el megacolon congénito. Pero lo mismo sucede aquí en el esófago y acá se llama pues megaesófago, ¿verdad? Que puede ser adquirido como la enfermedad de Chagas o congénito, ¿verdad? Por agenesia de estos plexos. Entonces sí es importante esta inervación y tú ya nos dijiste pues que había otros que formaban también unos corpúsculos, ¿verdad? Neuronales. ¿Cómo dijiste que se llamaban? No venía un nombre en Quirós, pero son los corpúsculos. Creo que se refiere a los corpúsculos que terminan al nivel de la capa externa, de la capa muscular de fibra lisa o por debajo del recubrimiento epitelial de la mucosa. Pues sí, así es.
Ok. Bueno, pues no sé, el doctor Martín qué cosa les querrá comentar, porque tiene mucho para comentarles de esto. ¿Le quieres comentar algo, Martín? Doctor, el doctor Martín creo que no está. Ah, Me, salió. me dijo que le dijera que nos vemos hasta el miércoles porque no hay clases ni el lunes ni el martes. Ajá. Entonces, bueno, mira, es obvio que la enfermedad más común a nivel del esófago, pues son las esofagitis, ¿verdad? Y las esofagitis generalmente se producen o por irritación, vamos a suponer, una gente se toma un ácido, aquí un buen día Tere se quiere suicidar porque la dejó el novio, y entonces Tere se toma un jugo de limón, ¿verdad? Y le va a hacer los mandados el jugo de limón a Tere, ¿verdad? Le va a decir el esófago, échale azúcar y agua y hacemos una limonada. Pero hay gente que toma ácido muriático, ácido clorhídrico, o toma hidróxido de potasio, lejía, y entonces tiene una esofagitis, pues, por irritantes, ¿verdad? Una esofagitis en la que el esófago se quema, y pues se estenosa, se hace como chicharrón, ¿verdad? Son esofagitis por tóxicos externos, pero es más común eso, no, pues algunas cuantas gente se quieren suicidar, ¿verdad? Y quedan pues con un esófago que se les quedó como chicharrón y hay que hacerles una abertura en el estómago, una gastrostomía, para meterles una sonda y alimentarlos, porque el esófago está bueno, el estómago está bueno, pero el esófago ya no sirve, ya no es aquel tubo que tenía, ¿verdad? Esofagitis pues por envenenamientos. Pero lo más común es que haya reflujo del ácido gástrico del estómago al esófago, y eso se llama reflujo gastroesofágico. En ocasiones este reflujo puede ser pequeño y solamente hay una regurgitación, un regreso escaso del estómago al esófago, eso es normal. Pero cuando esta regurgitación es muy grande y puede llegar a veces el contenido ácido del estómago hasta la boca, hasta la faringe y todo eso, bueno, eso ya es un reflujo gastroesofágico, que no es cuestión más que de cantidades y de tiempo que dure la regurgitación o el reflujo, y entonces produce pues una esofagitis péptica, una esofagitis por reflujo, y así se llama la enfermedad, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se abrevia E de enfermedad, R, reflujo, G, gastro y esofágico, ERG. Así, enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERG. Es la más común de todas las patologías del esófago. Y entonces puede producir, pues, una esofagitis péptica, puede producir úlceras a nivel del esófago, úlceras pépticas, pueden producirse erosiones, hasta perforaciones y estenosis del esófago. Entonces, la enfermedad por reflujo, que es muy, muy, muy frecuente, la gente dice, tengo agruras, es la forma más común y corriente de manifestarse por aquellas agruras, ¿verdad? Pero puede haber hasta disfonías, porque irrita el contenido ácido del estómago, irrita las cuerdas vocales, va a producir pues una disfonía, incluso se ha implicado, a mí no me parece, pero se ha implicado hasta en la producción de asma bronquial, ¿verdad? Sí produce espasmos y estas cosas, pero no es la verdadera asma bronquial. Entonces esto es la enfermedad por reflujo esofágico. Pero por supuesto hay otras, hay espasmo difuso del esófago, esófago en tirabuzón, acalasia, que es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, está a nivel del cardias, y también, bueno, pues hay tumores esofágicos. Los tumores esofágicos pues dependen de la mucosa, que es un epitelio pavimentoso, como nos dijeron, y habitualmente son carcinomas epidermoides. Pero en la última parte del esófago la mucosa cambia y se hace una mucosa pues de tipo columnar, como la tiene el estómago, y entonces se producen adenocarcinomas, o sea, carcinomas glandulares.
la porción inferior del esófago da adenocarcinomas y el resto del esófago superior da carcinomas planos epidermoides. Entonces, esos son los dos tipos de tumores que tiene el esófago. Pero la otra cosa es, por ejemplo, en el paciente cirrótico, el paciente cirrótico que le llega sangre de la vena porta, 1200 mililitros por minuto, y de la arteria hepática, 300 mililitros por minuto. O sea, al hígado le llegan 1500 a 1700 mililitros por minuto de sangre. Entonces, pues, cuando una gente tiene una cirrosis hepática, que es una secuela del alcoholismo crónico habitualmente, ¿verdad? El borrachín que toma todos los días, 3 veces al día se emborracha, el que se emborracha a diario, el que se emborracha cada semana, el estudiante de medicina, etcétera, que están tome licor. Bueno, pues le va pegando y pegando al hígado y entonces hace una esclerosis del hígado, ¿verdad? Una deformación de su arquitectura globular. Y entonces va a tener una cirrosis hepática. Y esta cirrosis hace que la circulación aquella que entra por la vena porta de baja presión, porque tiene más o menos 12 milímetros de mercurio, 10, 12 milímetros de mercurio máximo, ¿verdad? Y de la arteria hepática, que esa es una arteria que te mete un flujo de 300 mililitros por minuto, pero una presión que tiene la arteria hepática de 120, o sea, 100 milímetros de mercurio. Entonces, cuando viene una cirrosis, lo que más se afecta es la circulación venosa, que es de baja presión, de la vena porta. Entonces, la sangre que iba a la porta, pues se regresa por la vena esplénica hacia el vaso. Y entonces allí en el vaso produce agrandamiento del vaso, esplenomegalia, produce aumento de la función, hiperesplenismo, y esta sangre que tenía que llegar y pasar por el hígado, ahora se regresa al vaso, y el vaso la mete por los vasos cortos al estómago. Y ahí el estómago drena en los vasos cortos hacia venas esofágicas. Habitualmente las venas esofágicas drenan a las gástricas, pero aquí la presión de abajo de la porta, del vaso y de los vasos cortos es muy grande, y entonces le mete la sangre de regreso al esófago. Y el esófago, ¿a dónde nos dijiste, Julio, que drenan las venas del esófago? Julio. Creo que le pregunta a mi compañero Kevin, que era el de la presentación. ¿A dónde drenan, Kevin? Bueno, hacia las tiroideas, hacia la tiroidea inferior, hacia las ácigos y hacia la coronaria estomáquica. Bien, entonces la sangre que normalmente va del esófago rumbo a la coronaria estomáquica, que está en el estómago, dentro del abdomen, bueno, pues ahora va de regreso, ¿verdad? Y entonces regresa por las venas gástricas hacia el esófago. Y entonces desde el esófago, pues la tiene que pasar a algún lado. No la va a pasar hasta el cuello, a la tiroide inferior, pero sí la pasa al plexo submucoso medio del esófago, y este drena a las ácigos. Entonces la vena ácigos le va a llevar esta sangre, que era sangre abdominal, que debía haber llegado al hígado y drenado a la vena cava inferior acá del abdomen. Bueno, pues ahora tiene un trayecto largo de regreso y viene del hígado al vaso por la vena esplénica, del vaso al estómago por los vasos cortos, del estómago al esófago por la vena coronaria, y en el esófago los plexos venosos van a drenar a la ácidos, que es un afluente de la vena cava superior, ¿verdad? Entonces, pues, cuando esto sucede, las venas del esófago se dilatan mucho y se producen varicosidades, como las que tienen las señoras embarazadas que tienen 10 hijos, tienen las piernas llenas de varices. Entonces el esófago se llena de varices y estas varices luego se rompen, y es una de las causas más frecuentes del sangrado del tubo digestivo, y además de sangrados muy grandes, enormes. Una gente puede sangrar tranquilamente 500, 600, 700 mililitros de sangre, ¿verdad? Y hace muchos años la gente pues vomitaba en su casa, ¿verdad?, con estas varices, y tenía un vómito que era de medio litro de sangre o lo que sea, y esa sangre ahí pues medio coagulaba ahí en una palangana donde vomitaba, y la gente decía, está vomitando el hígado, porque aquel coagulote grandote parecía un hígado. Eso es una cosa de pueblo, pero en sí así era. Entonces pues así es como se presentan estas varices esofágicas, y que son una de las patologías más graves que puede tener el cuerpo, cualquiera, ¿verdad?
Si tiene un cáncer de esófago, pues también es grave. Si tiene una estenosis por ácidos o por álcalis, pues también es grave. El esófago, sin tener grandes funciones, porque no tiene una secreción endógena para nada y produce solamente moco, bueno, pues tiene un papel importantísimo en el paso de los alimentos a la boca, ¿verdad? Y en los drenajes venosos y en los tumores y la agresión que sufre por el reflujo gastroesofágico y que le da pues una esofagitis péptica por reflujo. Esta esofagitis péptica, cuando es muy severa, entonces cambia el epitelio del esófago, que es epidermoide, y lo cambia a epitelio gástrico, a un epitelio cilíndrico, alto, columnar, y entonces pues esto se llama enfermedad de Barrett. ¿Verdad? La enfermedad de Barrett es una consecuencia del reflujo gastroesofágico en el que la mucosa del esófago, que es de tipo pues epitelial, ¿verdad?, pasa a ser una mucosa de tipo glandular, se hace glandular y la enfermedad de Barrett llega a tener hasta un 7% de transformación en cáncer de esófago. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo. Creo que ya se acabó la clase. Sí, doctor. Sí, doctor. Pues está terminando. Ya terminó. Bueno, Bien. entonces, ya el doctor Martín les debe haber marcado, no sé cuándo tenemos la otra clase. Hasta el miércoles, doctor. Hasta el miércoles. O sea que vamos a poder dormir un poco más. Ok, entonces estómago y si es posible duodeno para el miércoles. Sí, doctor. Por favor, miren, ahí en el net, échenle una mirada a las imágenes que marcan, busquen en hígado, drenaje del hígado, vena porta, ¿verdad? Para que vean una imagen, cómo están los ramos que forman la vena porta, que es la vena coronaria, la vena mesentérica superior menor y la esplénica, y cómo se comunican al hígado y de aquí del hígado pues al vaso y del vaso al estómago y del estómago al esófago, etcétera, para que lo entiendan muy bien, ¿ok? Yo iba a querer que se pusiera, pero ya no nos dio tiempo. Pero de todas maneras, en cualquier otro momento lo ponemos. Sale y vale. Adiós. Hasta luego, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor.